Sí, chido. Vale. Vienen trayendo paz, vienen trayendo amor, y una linda cura de perdón. Somos, siempre somos los destellos de este amor, reflejado en esta cura de perdón. ¿Qué es la improvisación de contacto? Es la danza que surge cuando dejamos entrar o hacemos un juego o nos entregamos a las fuerzas visibles o invisibles que estén en el momento presente. Creo que va por ahí. Contact es una conversación, solo que en lugar de usar palabras, usamos todo el cuerpo, que en realidad creo que esa es la verdadera comunicación integral de los seres humanos. Y creo que el contact es una comunicación todavía mucho más honesta. No, decía un maestro que nadie sabe mentir con el cuerpo. No separaría con la práctica del contact con lo personal o con la experiencia emocional. Todos venimos aquí no solo a una práctica corporal, o sea, creo que el contact, valga la redundancia, nos incita a tener contacto con otras personas. Y no es un contacto superfluo, sino que es un contacto que requiere de mucha intimidad, de apertura, de escucha, de generosidad. Y es una retroalimentación constante sobre lo que doy y lo que estoy recibiendo. Entonces no hay manera de separar eso con lo emocional, que también cuando estás hablando con alguien es entrar en contacto con esa persona. Es una manera de descubrirme a los otros del espacio que cambia cada día. For me, contact improvisation is a place where we can meet authentically in our bodies, in silence, most of the time. It's a place where my sport self can meet my sensual self. It's a place where I can be as eclectic and as creative and as simple as I want to be.
For me, contact improvisation is an opportunity to play and be a child for as long as I live. Rizoma es una experiencia profunda, es un viaje a casa de ida y vuelta. Y en esta ocasión estuvimos participando Alessandro Rivellino, Jonathan Busolo y su servidora, como estos seres que estamos conteniendo el espacio para los otros, de una manera nutriéndonos y enraizándonos, generando este gran rizoma que tenga un impacto en nuestras comunidades, que enraicemos también cuando volvamos a nuestra casa verdadera. Sigamos propiciando estos espacios seguros de transformación, unos espacios donde podamos acoger y celebrar como la diversidad de nuestra comunidad y que sea potencia de seguir enraizando desde esta práctica que nos engancha y que nos conmueve y nos transforma, que es la improvisación de contacto. Bueno, para mí el contact de improvisación es principalmente una práctica. Siento que es como algo muy profundo, arraigado a mis células, quizás una experiencia que también me puede haber habitado desde el momento de la gestación, desde mi desarrollo embriológico también, como una forma de organización y desorganización bastante relacionada a lo que puede ser un principio evolutivo de la vida, de cómo las células de alguna manera se van relacionando entre sí y buscando una forma de adaptación para sobrevivir y evolucionar al mismo tiempo. Y lo mismo siento muchas veces cuando estoy bailando en algún espacio como puede ser un jam, donde no hay una premisa que pueda de alguna manera definirme, entonces se puede abrir el espacio para que puedan hacer esta exploración de alguna forma más instintiva, más vacía, no tan cargada de significados, y de alguna manera recordarme a mí mismo quizás quién soy o quién estoy siendo mientras me muevo y mientras estoy bailando con otros y con otras.
Rizoma es un sueño materializado. Es magia. Es personal, pero lo personal trasciende a lo colectivo.